Bienvenidos testigos de las convulsiones que forjan imperios y de los actos que marcan el destino de los líderes, a un capítulo que resuena con la sangre y la venganza en el baúl de los días olvidados. Soy Cerberus, y hoy desenterraremos un día que hace exactamente 107 años marcó un punto de inflexión brutal en una de las revoluciones más determinantes del siglo XX. Hoy es 30 de agosto. En esta fecha de 1918, en una tarde de verano en Moscú, el líder bolchevique y arquitecto de la Revolución Rusa, Vladimir Ilich Lenin, fue víctima de un intento de asesinato a sangre fría. No fue un acto aislado. Fue un ataque que lo dejó gravemente herido y crucialmente sirvió como pretexto final para desatar una campaña de represión masiva y sistemática. El infame terror rojo, que aniquilaría a cualquier disidencia, cimentaría el poder totalitario del naciente Estado soviético. Un día que comenzó con la retórica revolucionaria, terminó con el estallido de la violencia política más extrema. ¿Cómo se llegó a este ataque contra el hombre más poderoso de la nueva Rusia? ¿Y por qué el 30 de agosto de 1918 no es solo una fecha de un intento de asesinato, sino el día que simboliza la brutalidad de la guerra civil, la fragilidad de la disidencia y la inexorable espiral de una revolución que, como Cronos, devoraría a sus propios hijos? ¡Prepárense! Porque hoy abrimos un capítulo de la historia que nos habla de la promesa revolucionaria, la paranoia del poder y el momento en que la venganza se convirtió en política de Estado. Para comprender la magnitud de lo ocurrido el 30 de agosto de 1918, debemos transportarnos a la Rusia de 1918, un país en un estado de caos y ebullición. La Revolución de Octubre de 1917, liderada por los bolcheviques de Vladimir Lenin y León Trotsky, había derrocado al gobierno provisional y prometía una nueva era de poder para los obreros y campesinos. Pero el control del poder no fue sencillo. Los bolcheviques se encontraron luchando por su supervivencia en una brutal guerra civil rusa contra el ejército blanco, monarquistas, demócratas, socialistas moderados, así como contra la intervención de potencias extranjeras. El poder bolchevique era frágil, asediado por todas partes. La economía estaba en ruinas, el hambre era rampante y la oposición interna crecía. Si bien Lenin había implementado una serie de decretos revolucionarios, la nacionalización de la tierra, la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litovsk, su régimen era cada vez más autoritario. La Cheka, la policía secreta bolchevique, había sido creada para reprimir a los contrarrevolucionarios, y la represión ya se había vuelto una práctica común. Sin embargo, no todos los oponentes eran monarquistas. Una importante facción eran los socialistas revolucionarios, SRS, quienes, a diferencia de los bolcheviques, abogaban por una democracia más plural y por una revolución agraria centrada en los campesinos, no en el proletariado industrial. Varios SRS habían sido expulsados de los soviets y reprimidos por los bolcheviques, alimentando un resentimiento profundo. En el verano de 1918, la tensión era insoportable. Los SRS habían organizado un levantamiento en julio y habían llevado a cabo varios asesinatos de funcionarios bolcheviques. El 17 de julio, el zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados en Ekaterimburgo. El ambiente era de guerra total, y Lenin, como líder indiscutible del Estado soviético, era el objetivo principal de sus enemigos. La tarde del 30 de agosto de 1918, Vladimir Lenin tenía una apretada agenda. Había estado en el distrito de Zamoskvoreki en Moscú, visitando varias fábricas para hablar con los obreros, animándolos y explicando la difícil situación de la joven República Soviética. Era un líder que no temía acercarse a las masas, creyendo en su poder carismático. Su discurso final fue en la fábrica Michelson, una planta de municiones. Cuando Lenin terminó su discurso y se dirigía a su automóvil, un Rolls Royce, en el patio de la fábrica, un grupo de mujeres se le acercó para hacerle preguntas. En medio de la confusión y la relativa oscuridad del atardecer, una mujer, que había estado escondida entre la multitud, sacó un arma. Su nombre era Fanny Kaplan. Su nombre real era Feiga Kaimovna Royplat, una exanarquista y miembro del Partido Socialista Revolucionario. Kaplan, que ya había pasado años en campos de trabajo zaristas por sus actividades revolucionarias, veía a Lenin como un traidor a la revolución, un dictador que había usurpado el poder y había traicionado los ideales de la clase obrera y campesina. Sin dudarlo, Kaplan disparó 3 veces. 2 balas alcanzaron a Lenin. Una le hirió el hombro, la otra le atravesó un pulmón, perforándole cerca del cuello. La tercera bala se alojó en la carrocería del coche. Lenin cayó al suelo, gravemente herido. El pánico se apoderó de la escena. Lenin, sangrando abundantemente, fue llevado rápidamente de regreso al Kremlin, su residencia. Se negaba a ir a un hospital,
desconfiando de los médicos y temiendo un complot. Fue atendido por médicos en su propio apartamento, en un estado crítico. La noticia del atentado se extendió como un reguero de pólvora por Moscú y luego por toda Rusia, sembrando el miedo y la indignación entre los bolcheviques. La vida del líder máximo pendía de un hilo. La preocupación por su salud era inmensa y la rabia por el ataque era aún mayor. Fanny Kaplan fue arrestada casi de inmediato por los guardias de la fábrica. Se la interrogó rápidamente por la checa, bajo la dirección de Jacob Peters, uno de sus hombres más brutales. Kaplan no negó su autoría. Afirmó haber actuado sola. Impulsada por su convicción de que Lenin había traicionado la revolución, la había disuelto y era una amenaza para el socialismo verdadero. Se negó a nombrar a posibles cómplices, sabiendo que esto desencadenaría represalias. Su confesión fue un desafío directo a la legitimidad del régimen bolchevique. El intento de asesinato de Lenin fue el catalizador que desató oficialmente el terror rojo. Aunque la represión ya estaba en marcha, este ataque contra la figura del líder supremo proporcionó a los bolcheviques el pretexto y la justificación moral perfecta para una campaña de exterminio sistemático contra todos sus oponentes. La respuesta fue brutal e inmediata. Fanny Kaplan, tras un juicio sumario, si es que se puede llamar así, fue ejecutada sin piedad el 3 de septiembre de 1918 en los sótanos del Kremlin por el comandante de la Checa del Kremlin, Pavel Malkov. Su cuerpo fue quemado en un barril y sus cenizas esparcidas sin dejar rastro. Para los bolcheviques, era una perra loca y una terrorista contrarrevolucionaria que debía ser eliminada sin compasión. En los días y semanas que siguieron al atentado, la Checa recibió órdenes de purgar a los contrarrevolucionarios de forma despiadada. Se iniciaron arrestos masivos de miembros del Partido Socialista Revolucionario, así como de mencheviques, anarquistas, liberales y cualquiera que fuera considerado un enemigo de clase o un sospechoso. Las cárceles se llenaron y las ejecuciones sumarias se volvieron algo cotidiano. Se estima que miles, y posiblemente decenas de miles de personas fueron asesinadas por la Checa en los meses siguientes, en una campaña de terror que buscaba no solo eliminar la oposición, sino también infundir un miedo paralizante en la población para consolidar el control bolchevique. El decreto sobre el terror rojo fue formalizado el 5 de septiembre. Este atentado no solo exacerbó la brutalidad de la guerra civil, sino que también tuvo un profundo impacto en el propio Lenin. Aunque se recuperó de sus heridas, nunca volvió a ser el mismo. Las balas afectaron su salud a largo plazo, contribuyendo, según algunos historiadores, a la serie de derrames cerebrales que sufriría años después y que eventualmente lo llevarían a la muerte en 1924. El incidente también reforzó su paranoia y su creencia en la necesidad de una dictadura férrea para proteger la revolución. El culto a la personalidad en torno a Lenin, que ya estaba en ciernes, se intensificó enormemente, presentándolo como un mártir herido por los enemigos de la clase obrera. El 30 de agosto de 1918, el día del intento de asesinato de Vladimir Lenin, es por lo tanto una fecha de profunda dualidad y un sombrío recordatorio de la brutalidad que puede surgir en tiempos de revolución. Es el día que selló el destino de Lenin y que sirvió como un catalizador para la escalada de la represión bolchevique, justificando la violencia extrema en nombre de la defensa revolucionaria. La historia de este atentado nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre la autodefensa y la tiranía, sobre cómo el miedo puede ser utilizado para desmantelar libertades y sobre la trágica espiral de una revolución que al final no dejó espacio para la disidencia, devorando a sus propios hijos y sembrando un legado de miedo y opresión que perduraría por más de 70 años en la Unión Soviética. Al cerrar hoy el baúl de los días olvidados, nos despedimos de un capítulo que encierra la desesperación de un atentado y el estallido de un terror sistemático, un recordatorio de cómo los eventos individuales pueden tener consecuencias globales y duraderas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si esta historia te ha fascinado, te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la Revolución Rusa, el poder y la brutalidad política, te invito encarecidamente a que te suscribas al Baúl de los Días Olvidados en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify, Apple Podcasts o donde quiera que nos escuches. No olvides dejar una reseña, ya que eso nos ayuda a crecer. Y si te ha parecido importante, comparte este episodio con alguien a quien le apasione la historia, o simplemente con alguien que necesite comprender el profundo significado de este día en la génesis del Estado soviético. La próxima vez desempolvaremos otra efeméride, otra historia que espera ser contada y reflexionada. Hasta entonces, soy Cerberus, y te espero en el próximo capítulo del Baúl de los Días Olvidados.